marcador, el cual la mioglobina tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo es muy inespecífica. O sea, tiene muchos textos que la positivizan. Por lo tanto, es muy inespecífica. Tiene altísima sensibilidad y a costa de ello pierde especificidad. Instituciones trabajen que cuando ingresa un paciente con dolor precordial, ustedes ya disponen de todo el kit de enzimas. En muchas instituciones ya viene el kit preparado con CK, CKMB, troponina y la mioglobina. Muchas veces la mioglobina pasa desapercibido, pero la mioglobina, pasadas las 2 horas de ventana del inicio de los síntomas, si se toma la muestra pasadas las 2 horas y la mioglobina es negativo, tiene un valor predictivo negativo, la mioglobina, aunque parezca mentira. Si nosotros tenemos un paciente con una mioglobina negativa, es un valor predictivo negativo muy lindo. Pero les vuelvo a repetir, hay muchas entidades que la positivizan, por lo tanto no nos saca de perdedor, pero es un buen dato. Entonces tenemos que el tiempo de ventana a partir de las 6, 7 horas para la SPK, la CPK-MB, y después apareció la troponina. Y la troponina evolucionaron en 4 generaciones. Hoy día en la mayoría de las instituciones ya tenemos la troponina altamente sensible. En la mayoría de los kits que tenemos en Argentina ya se logran positivizar dentro de los 100 minutos aproximadamente de ventana desde que el paciente comienza los síntomas hasta que se obtiene la muestra de sangre. Ya a partir de las 2 horas, las ultrasensibles, como le llamamos nosotros, ya nos sirven como método diagnóstico para un síndrome coronario agudo. Estamos hasta ahí más o menos. Las dietas troponinas, ya la gran mayoría de los centros que tienen con el recurso económico como para obtener troponinas, ya no las están usando. Una vez que hemos diagnosticado a nuestro paciente y definimos que el paciente lo interpretamos como un síndrome coronario, tenemos distintas herramientas. La primera herramienta que nosotros tenemos son los nitritos. ¿Me siguen? Sí, estamos bien. Entonces, claro, eso, mándenme un sí, profe, y listo. Esperen que quiero correr un poco la... Ahí está. Entonces, ¿cuál es el concepto? El primer concepto es que existen los nitritos sublinguales, ¿no? Se pueden, o sea, viene el paciente y nosotros tenemos alta sospecha de que está con un síndrome coronario. La primera estrategia que podemos utilizar es el nitrito sublingual, que puede llegar a dar a 5 minutos no más de 3 comprimidos. Eso muchas veces es más eficaz y mucho más expeditivo que indicar la preparación de NTC endovenosa. Así que puede ser una estrategia. Incluso los cardiólogos lo usamos en las salas de apremio, mientras estamos haciendo las ergometrías, las cámaras gamma, los ecoestrés, se utiliza como terapéutica en pacientes que durante el estudio presentan algo, alguna alteración hemodinámica y solemos usar nitritos sublinguales. En segundo lugar, ahí sí pasaríamos a la NTG endovenosa. Recuerden que las ampollas de NTG universalizada acá en Argentina
tienen 25 miligramos, o sea que es una buena división hacer de uno indicación para enfermería, una ampolla de NTG en 250 centímetros cúbicos de dextrosa, por ejemplo. ¿Ah? Entonces ahí la titulación es de 1 a 1 y en los cambios de guardia o en el monitoreo de los dosajes es más fácil para la transmisión de la información y para la titulación. Al tener ampollas de 25 miligramos, las titulaciones 1 a 1 en 250. ¿En qué pacientes no se sugiere colocar NTG? Obviamente en los pacientes que están con tendencia a la hipotensión o en aquellos pacientes que la presión inicial descendió 30 puntos de la que nosotros le constatamos. ¿Por qué? Obviamente porque la nitroglicerina va a profundizar esa caída de la presión arterial. En segundo lugar, son las variabilidades de la frecuencia cardíaca, ya sea por bradicardia o por taquicardia. Generalmente estos pacientes requieren otro tipo de drogas más que NTG. La cuarta indicación que hay que tener muchísimo cuidado es el paciente en el cual tenemos una sospecha de que se esté faltando el ventrículo derecho. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros sospechamos que tienen un infarto del ventrículo derecho? Aquellos pacientes que tienen alteraciones en las derivaciones inferiores o incluso en las derivaciones derechas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el electrocardiograma es una muy buena práctica médica hacer el electrocardiograma con 12 derivaciones y extenderlo a precordiales derechas, CR, B5R, B6R, e incluso a las posteriores, B7, B8, B9. Cuando nosotros tenemos alta sospecha, porque tenemos un supra de nivel de BCT en las coronarias, en las precordiales derechas, asociado a un infarto de cara inferior, generalmente tenemos alta sospecha de que el paciente está teniendo un infarto no solo de la cara inferior o de la inferoceptal, sino también extendido al ventrículo derecho. Por lo tanto, si nosotros a este paciente le indicaríamos NTG, hay altas chances de que nuestro paciente francamente se hipotense, y no solo que se hipotense, sino que tenga un bajo gasto cardíaco. No nos olvidemos que el NTG es un vasodilatador universal, entonces le estaríamos bajando la precarga del ventrículo derecho, por lo tanto lo podríamos transformar en un infarto del ventrículo derecho hemodinámico con hipocardiogénico. Entonces, bueno, muchísimo cuidado con eso. Y por último, bueno, se ha conocido la utilización de inhibidores de la fosfodiesterasa, el sildenafil, tadalafilo y demás por potenciación de el efecto vasodilatador, en más o menos con la misma característica que la NTG. Ahí estamos. Bien. Cualquier cosa, por favor, interrumpan, preguntan lo que se les ocurre. Ahí está. Bien. Siguen entonces. Lo siguiente es el oxígeno. No pierdan tiempo buscando colocarle oxígeno a un paciente con un síndrome coronario agudo. ¿Está? No pierdan tiempo en eso. Se evalúa la saturación. Si la saturación es menor al 92%, que son más o menos las últimas estadísticas, recién ahí nos focalizamos en oxigenar y optimizar la saturación del paciente. Si el paciente satura más de 93, 94, no tiene indicación la colocación de oxígeno. Incluso lo fastidia, le molesta, se dispersa la atención del paciente, el enfermero le da mayor relevancia a colocarle una mascarilla o la bigotera antes de que, por ejemplo, estar pensando en la aspirina, la carga antihistémica, la preparación de la NTG, y se dispersan los objetivos. Sepan que el paciente
con síndrome coronario agudo, la indicación de oxígeno es cuando la saturación es menor al 92%. Pasamos a los opioides. ¿Por qué se utilizan opioides? Porque realmente es el mejor analgésico y el más apto en pacientes que están con dolor y con un dolor, muchas veces un dolor incapacitante. Son dolores que los pacientes lo relatan como asfixiantes, muy intenso, y realmente la morfina le genera calma, le genera sosiego, e incluso en algunos estudios está demostrado que hasta tiene algún fenómeno vasodilatador pulmonar, y que podría también ser el respaldo para hacer el opioide más usado como manejo del dolor del paciente con algo. ¿Ah? Vamos usando la vía endovenosa de 2 a 4 miligramos, y se va haciendo bolitos de 5 a 15 minutos, según la demanda del paciente. Muchas veces no queremos que no queremos que el paciente quede definidamente sin dolor, porque muchas veces perdemos el patrón de evolución clínica, ¿está? Pero bueno. Seguimos con la aspirina. La aspirina debe ser masticada por los pacientes, aquellos que no tomen aspirina previa. Si el paciente viene tomando aspirina, no es una condición sine qua non que le tenemos que dar aspirina. Si es un paciente coronario, es un paciente con antecedentes de evento cerebrovascular y ya viene tomando aspirina, no sería relevante repetirle la masticación de ácido acetilsalicílico. Pero bueno, ¿por qué se le da a masticar? Bueno, obviamente porque la absorción es muchísimo más rápida. Y en nuestros pacientes con síndrome coronario agudo, los tiempos tienen muchísima relevancia, muchísima relevancia. Por eso repito lo de los nitritos sublinguales, por ejemplo. Bien. Vamos a los beta bloqueantes. El tratamiento con beta. Los que quieren. Hola. Hola. Hay compañeros que están esperando que los acepten a la clase. Si pueden No sé. No sé quién es el administrador, pero habría que. Ay, no tengo idea cómo se hace eso. ¿No le aparece un cartelito, A ver, espérame. No. No. 11 participantes. ¿Soy yo el que tengo que autorizar? Creo que Guillermo sería el. El doctor Jubeli debe ser administrador, me parece que él los tiene que aceptar. Perfecto, ahí se distorsiona la voz cuando te alejas de la pantalla. Bueno. Díganme cuándo continuamos, porque yo no tengo idea acá. Sí, no, si tiene el número de Coeli, que él les mande la invitación. O sea, que las acepte, porque él debe ser el administrador.
Y de acá a la clase. Ahí le mandé mensaje. ¿No estoy contigo o...? No sé cómo es el tiempo del Zoom, si esto es ilimitado. Pobre, qué tortura para esa niña. No veo bien. Chicos, ¿les parece? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, continuamos, chicos, porque yo tengo que seguir. Háblenme, interrúmpame cuando quieran, por favor. Ok, seguimos. Bien, vamos a los beta-bloqueantes. Se puso un poco en discusión el beneficio del uso de beta-bloqueantes en infarto. Pero bueno, la discusión es en el paciente que sobrevive a un infarto. Durante en el proceso de síndrome coronario 1, la verdad es que si el paciente no tiene contraindicaciones, creo que es una herramienta importantísima para basar el consumo miocárdico de oxígeno y el consumo en general, el gasto cardíaco, por lo tanto es una droga de muy buena elección. Por eso acá la diapositiva dice administrar con prontitud a los pacientes que no tienen contraindicación. No importa si hayan ido a trombolisis o angioplastía primaria. En algunos países utilizan beta bloqueantes por vía endovenosa. Nosotros en Argentina y en gran parte de Latinoamérica se utilizan los clásicos beta bloqueantes por vía oral. Aquellos pacientes que tienen tendencia a la taquicardia y tendencia a la hipertensión es el candidato ideal para iniciar la titulación con beta bloqueantes. Beta bloqueantes, nosotros en Argentina tenemos como beta bloqueantes a titular desde el muy conocido atenolol hasta pasando por carvedilol, bisoprolol, nebolol e incluso en algunos lugares el metoprolol. Con las distintas características que tienen cada uno de esos beta bloqueantes. Pero en primera instancia, el concepto importante es, si yo tengo un paciente que no tiene contraindicaciones, o sea, no está con broncoespasmo, no tiene una enfermedad arterial periférica crítica, o sea, no se le está por amputar una pierna, no tiene un bloqueo AB o no tiene una bradicardia extrema o no está cursando con un broncoespasmo severo, por lo tanto ahí les estoy nombrando las contraindicaciones, el paciente es candidato
para beta bloqueantes. Sobre todo si está con tendencia a la taquicardia, podríamos decir que tiene más de 85-90 latidos por minuto, o si la tensión arterial está por arriba de 130-80, por decir distintos valores. Bien. Seguimos con el tratamiento médico. Lo que necesitamos utilizar son la estrategia antitrombótica. Dentro de las estrategias antitrombóticas tenemos lo que ahí dice HNF, es la heparina no fraccionada, y HBM es la heparina de bajo peso molecular. Es la que realmente estamos usando hace varios años en todas las salas de emergencia. La famosa enoxaparina, a razón de 1 miligramo kilo hasta un tope de 80 miligramos a 12 horas. Indistintamente, si el paciente va a desarrollar estrategia de trombolíticos o de angioplastía. En segundo lugar, sería el coadyuvante de la aspirina, o sea, el segundo antiagregante plaquetario, que estamos ahí hablando del clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor. Los últimos estudios dan una leve inclinación a favor del prasugrel, pero bueno, sepan que tanto el prasugrel como el clopidogrel tienen sus dosis de carga, el clopidogrel en 300 miligramos y el prasugrel en 60 miligramos. Y después su dosis de mantenimiento en 75 miligramos para el clopidogrel y el prasugrel en 10 miligramos respectivamente. El ticagrelor, que también pueden tener a disposición, se indica en 2 veces por día, o sea que la dosis habitual es 90 miligramos cada 12 horas, y el efecto adverso que tiene el ticagrelor, que es muy buen antiagregante, y hay muchos estudios que lo dieron como el mejor, pero el efecto adverso que tiene es que al paciente muchas veces le genera disnea. A veces nos confunde, no sabemos si la disnea es por el ticagrelor o por otro contexto de broncoespasmo, falla bomba. En tercer lugar, los inhibidores de la 2B3A, que solo utilizan los hemodinamistas, y como tienen unos costos elevadísimos, cada vez se utiliza menos, lo mismo que la bivalirudina. Son drogas que exceden el contenido de esta clase. Y por último, las drogas específicas, como los diuréticos o ARA2, la espironolactona, la eplerenona y los diuréticos. ¿En qué casos utilizaríamos nosotros estos medicamentos? En el caso que el paciente curse con insuficiencia cardíaca asociada al síndrome coronario agudo. Ahí estamos. Sí, sí. Sí, vale. Avísenme, por favor, si se deja de escuchar. Porque la verdad que la compu que tengo acá en el hospital, bueno, es media viejita. Bueno, pasando al objetivo, una vez que nosotros como emergentólogos ya recibimos al paciente, valoramos las características del dolor, si el dolor era opresivo, si el dolor tenía irradiación, si era anginoso, si era prolongado, analizamos el electrocardiograma, si tiene o no tiene supradesnivel del ST, si tiene o no tiene un bloqueo de rama izquierda nuevo. Y una vez que tomamos la decisión de que cumple con esos criterios, iniciamos el primer approach, que es la indicación de vasodilatadores como nitritos, la aspirina masticada, la carga de clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, la indicación de la enoxaparina y la indicación de las otras drogas, si tienen indicación o no, según beta bloqueantes, ARA2, espironolactona, etc. y diuréticos. A partir de ahí tenemos que tomar la decisión, bueno, este paciente
el objetivo de nosotros es tratar de abrir el vaso que está tapado. ¿Mm? Por lo tanto, y nosotros nos encontramos, ¿qué es lo que dicen las guías? Si nosotros nos encontramos con un periodo de ventana menor a 30 minutos de evolución, tiene indicación de utilización de trombolíticos. ¿Me siguen hasta ahí? Trombolíticos en nuestro medio sería el uso de estreptoquinasa y en algunos casos el RTTA. ¿Mm? Son los dos trombolíticos que se disponen en nuestro medio. Y nosotros tenemos una ventana, un tiempo desde el inicio del dolor hasta el primer contacto con el médico, excede estos tiempos. Nosotros, la segunda estrategia, que es la más habitual y la de mejores resultados para el paciente, es tratar de discernir cuánto tiempo nos va a nosotros llevar el ingreso del paciente a una sala de hemodinamia. Las guías, que son sobre todo las americanas, ponen un punto de corte de 90 minutos. En la vida real, esos 90 minutos ni siquiera a los estadounidenses les dio dentro de ese número. Por lo tanto, las guías son muy estrictas con 90 minutos, pero nosotros en la jerga sabemos que si yo dentro de las próximas 2 horas, llamarse 120 minutos, le puedo ofrecer al paciente un balón o le puedo ofrecer un stent para destapar el vaso, debe ser la prioridad. ¿Siguen hasta ahí? Disculpe, Doc, o sea que el periodo serían hasta 90 minutos o 120 minutos. Los libros dicen 90 minutos y ustedes tienen que en los exámenes deben poner lo que está en la bibliografía, que es un tiempo de ventana menor a 90 minutos. En la vida real, que eso no sea un impedimento para derivar al paciente a un centro con hemodinamia o activar el sistema y llamar al servicio de hemodinamia para que venga a resolver el síndrome coronario agudo. ¿Queda más o menos claro? Sí. Claro. O sea, una cosa es lo que ustedes deben responder para los exámenes y para los cuestionarios teóricos, y otra cosa es lo que vivimos en la vida real. Vayamos a la estrategia invasiva. Volvemos a repetir lo mismo. En este contexto, cuando nosotros elegimos hacer una angioplastía, se llama angioplastía primaria, del tiempo, puerta balón se llama desde el primer contacto con el médico hasta que el hemodinamista le abre el vaso, debería ser menor a 90 minutos. ¿Cuáles son aquellos pacientes que más se benefician con la angioplastía primaria? Y los pacientes que tienen un infarto de alto riesgo. ¿Qué significa un infarto de alto riesgo? Un infarto con Klippel-Kimball B, Klippel-Kimball C, o sea, un infarto con falla de bomba, un shock cardiogénico, un infarto anterolateral extenso, donde el territorio miocárdico amenazado es muchísimo más amplio. Son obviamente los pacientes que quizás vienen con una ventana precoz de 15-20 minutos, le podríamos hacer fibrinólisis, pero tienen contraindicaciones para fibrinólisis, entonces directamente tiene que ir sí o sí a hemodinamia. Y por último, aquellos pacientes que ya están pasados del horario, aquellos pacientes que consultan con más de 3 horas de ventana, por lo tanto, ¿por qué irían a angioplastía primaria? Y porque el beneficio de trombolizarlo ya baja con el transcurso de las horas. Cuanto más horas
pasaron desde que empezaron los síntomas hasta que yo trombolizo al paciente, menos potencia fibrinolítica va a tener. Por lo tanto, más indicación de resolver el cuadro por vía hemodinámica. ¿Está? Miren que me quedaba una diapositiva más. Si el diagnóstico, perdón, ahí no veo. O claro, o la otra es si el diagnóstico de infarto es dudoso, cuando no nos queda claro si tiene un supra o no tiene un supra, si es un bloqueo de rama izquierda nuevo, viejo, siempre en esos contextos, si tenemos la posibilidad, lo ideal es primero ofrecerle hemodinamia siempre. Bien, acá un poquitito es un resumen de lo que estamos hablando, cómo fueron evolucionando. Fíjense, acá a la izquierda, las primeras estrategias eran con balón, después llegaron a doble antiagregación plaquetaria y los inhibidores de la 2B3A, y después aparece el stent. Después fíjense que hay dispositivos del lado derecho, son dispositivos que se ponen una especie de paragüitas, donde ese paraguas lo que hace es un filtro distal al stent para prevenir las embolias distales, y el beneficio del angiojet es con la rotación y la aspiración de los coágulos. ¿Cómo evolucionó desde la década del 90 y 2000? La angioplastia con balón solamente hasta lo que tenemos hoy en día son la remisión del trombo, los dispositivos de protección de embolia distal y los rotablades. De esa manera, más que nada, para que conozcan la evolución de cómo fue mejorando la hemodinamia con el transcurso de las décadas. Siempre, chicos, que tengan a disponibilidad un centro con hemodinamia, lo primero que le tienen que ofrecer al paciente es angioplastia primaria. ¿En qué casos yo no le ofrezco angioplastia primaria? Cuando el periodo de ventana es menor a 30 minutos, o cuando yo no me puedo asegurar que le voy a conseguir un centro de hemodinamia en las siguientes 90 minutos. Estos son trials donde se comparan la mortalidad y los eventos cardiovasculares, seguir angioplastia versus fibrinolíticos. Fíjense que siempre es más beneficioso reducción de eventos primarios de muerte y shock, infarto, recurrencia y demás, o global. Es mucho más beneficioso el uso de angioplastia versus fibrinolíticos. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Sí, Doc. Vale, gracias. Sí, Bueno, obvio. ¿por qué me tomo el trabajo de mostrarle esta diapositiva? Porque muchas veces les va a tocar de estar en instituciones o en situaciones en las cuales lo único que tienen es una ampolla de streptokinasa o una ampolla de RTPA. Entonces, antes de realizar intervenciones de trombolisis, deberían conocer cuáles son las contraindicaciones para pasar un trombolítico, para trombolizar un paciente, o en una ambulancia o en una sala de shock. Pues esto lo leen bien, estas son las contraindicaciones relativas. Lo que sí me interesa es cuáles son las contraindicaciones absolutas. Y las tenemos acá. Un paciente ha tenido un ACV hemorrágico previo de cualquier evolución, o tiene una malformación arteria venosa, o un tumor cerebral intracraneal, primario metastásico, haya tenido un ACV en los últimos 3 meses, o un ACV en las últimas 3 horas, bueno, obviamente.
Es muy importante cuando hay alta sospecha de disección aórtica, porque el trombolítico lo que va a generar va a ser una ruptura mayor de la pared de la arteria. Y los otros fenómenos que ocurren adentro del nivel cerebral también puede generar un sangrado, generando obviamente una lesión ocupante de espacio. Después tenemos pacientes que están cursando actualmente con sangrados activos, tanto sea del aparato digestivo como de otras vías, puede ser sangrados activos respiratorios, salvo pacientes que estén menstruando, que si nosotros nos pasa que tenemos un síndrome coronario agudo en una mujer en edad fértil y que está menstruando, no hay contraindicación para realizar trombolisis. Y por último, traumatismo craneofacial en los últimos 3 meses. Un TEC grave o un traumatismo macizofacial en los últimos 3 meses también es una contraindicación absoluta para trombolizar un paciente. Creo que es una diapositiva importante porque como especialistas en emergentología van a tener que muchas veces utilizarlos y está bueno que sepan cuáles son las contraindicaciones absolutas. Las relativas, van a ver que habla mucho de hipertensión, del manejo de la hipertensión, ya si el ACV es más alejado de los últimos 3 meses, si ha tenido si está embarazada, si tuvo una úlcera o una hemorragia digestiva, bueno, el uso de anticoagulantes, ya son contraindicaciones relativas donde ahí uno define costo-beneficio, qué mortalidad le estoy reduciendo con el trombolítico y qué mortalidad le estoy agregando con el trombolítico. Bueno, entonces, opciones de reperfusión. Para seleccionar el tratamiento de reperfusión tenemos, si la presentación es inferior a las 3 horas, no hay ningún retraso, inclusión nosotros tenemos que ofrecerle al paciente la angioplastía primaria. Si en nuestro establecimiento hay un centro de hemodinamia, nuestra obligación es llamar al hemodinamista para que abra la arteria. Si yo estoy en un servicio de emergencias, tengo que definir el centro de derivación en la cual dentro de lo más pronto posible le voy a ofrecer un centro de hemodinamia. Fibrinolisis, repito, se prefiere cuando es hipertemprana la ventana, o sea, menos de 30 minutos del inicio de los síntomas, y si yo no puedo asegurar que le voy a ofrecer un centro de hemodinamia a mano. ¿Está? Si yo no me puedo confirmar a dónde lo voy a trasladar, si es que estoy en un móvil, o si yo no me puedo comunicar con el servicio de hemodinamia, no me responden el teléfono, son las 3 de la mañana, y nadie me puede activar el sistema de hemodinamia, y el paciente tiene una ventana rondando los 30 minutos, 40 minutos. Bueno, en ese contexto, creo que la opción preferible es trombolizar al paciente. ¿Está? Bueno, y después acá habla un poquitito del sentido común. Si el laboratorio de cateterismo está ocupado, no está disponible, y el hemodinamista no puede entrar al ostium de la coronaria, o porque tiene mucha enfermedad arterial, o porque por una cuestión de técnica no puede realizarse, también la indicación es trombolizar al paciente. Fíjense que acá pongo mayor a 90 minutos, 120 minutos, quiere decir que no estoy ofreciéndole, no me puedo asegurar de que un hemodinamista le pueda abrir la arteria a nuestro paciente. Bueno, entonces acá recuérdense
los trombolíticos, si nosotros directamente no contamos con un centro de hemodinámica y yo solamente tengo ampollas de trombolíticos para ofrecerle, por lo tanto, no tengo opciones para ver qué hago, si hago plan A, plan B, y solamente tengo trombolíticos, sepan que pasadas las 12 horas de evolución, no tiene beneficio, no tiene un gran beneficio trombolizar a un paciente pasadas las 12 horas. El otro es lo que ya habíamos hablado, de un nuevo o presuntamente nuevo bloqueo a la izquierda, el electrocardiograma de 12 derivaciones, con una sospecha de que el infarto sea exclusivo en la cara posterior muchas veces, ¿está? Que no tenemos un electro completo, solamente lo tenemos con 12 derivaciones. Y en aquellos pacientes en los cuales siguen con síntomas pasadas las 12 horas y que su electrocardiograma sigue dando alterado y lo único que tengo yo para darle es un trombolítico. Bueno, si por ejemplo el paciente ya viene en hora 18 de evolución y persiste con síntomas, en el electrocardiograma tengo un supra del nivel del ST efectivo, bueno, y yo lo único que tengo para ofrecerle es un trombolítico, bueno, hasta las 24 horas se puede llegar a usar. Pero sepan que no tiene gran beneficio trombolizar a un paciente cuando ya lleva más de 12 horas de evolución. Acá tenemos la estreptokinasa, la ampolla viene de 1.5 millones y se pasa entre 30 y 60 minutos. Nosotros lo que lo hacemos es lo diluimos en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica para que se queden tranquilos de que la ampolla está bien conservada y que el fármaco está activo. Van a ver que el sachet o el Buster, como decíamos antes, tiene espuma. No se asusten porque la estreptokinasa es espumosa, como si estarían sirviendo como si estuvieran en un vaso de gaseosa o de cerveza. Literalmente tiene espuma. El tema se pasa en tres partes. Primero, la ampolla, podemos usar ampollas de 100 miligramos, donde los primeros 15 miligramos se pasan en bolo, endovenoso, se deja pasar 30 minutos y a partir de ahí se aplican 50 miligramos más en ese transcurso y luego se hace un goteo de los 25 miligramos restantes a pasar en 60 minutos. Esa es la forma de la indicación del Alteplas o el RTPA como lo conocemos nosotros. Generalmente las ampollas vienen de 100 miligramos, se pasa un vuelo de 15, después sería lo que llamaríamos antes un vuelo lento de 30 minutos, la mitad de la ampolla y el resto un bloqueo largo de 60 minutos. En total, más o menos tanto el RTPA como la estreptokinasa en un periodo rondando los 60 minutos entre 45 minutos y 90 minutos tiene que estar pasado. ¿Me siguen, chicos? Sí, perfecto. Me tomo el trabajo de hablarle del RTPA porque justamente hace muy pocas semanas el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires nos estaba consultando a los cardiólogos si para nosotros sigue siendo efectivo el uso de RTPA. Vieron que había todo un problema con
la disponibilidad de stent, incluso hasta salir en los medios, la dificultad para mantener los stocks de stent. Entonces, bueno, justamente se actualizó la aceptación del uso de RTPA, así que no les sorprenda que en algunos establecimientos provinciales muy pronto, en lugar de streptokinasa, tengamos a disposición el RTPA y sepan cómo se pasa. ¿Tiene diferenciación en su efecto? O sea, ¿es mejor uno que otro? Porque Bien. en general tenemos strepto, pero bueno, ahora que comentás esto, quizás... Exacto. Sí, hay algunos viejos artículos, porque ustedes imagínense que en el mundo como que pasó de moda el uso de trombolíticos, entonces como que la industria farmacéutica está apuntando a otros lugares. Los trombolíticos quedan en una segunda opción, claramente quedan en una segunda opción. Por lo tanto, hay artículos viejos donde competían la streptokinasa con el RTPA, con la uroquinasa. La RTPA le da un poquitito mejor que la streptokinasa y tiene algunos beneficios. Digamos, yo la experiencia que tengo con RTPA es lo que utilizan los equipos neurológicos, porque lo usan en revascularización, en reperfusión de ACV con ventana breve. Porque son menos fenómenos relacionados con alergias. ¿Está? Si ustedes han trombolizado a algún paciente o han presenciado la trombolisis de un paciente con streptokinasa, la streptokinasa genera un cortejo vasovagal muy florido, con sudoración, hipotensión, por momentos de desasosiego. Es un momento bastante angustiante para los profesionales, para el paciente, para los enfermeros. Todo este cortejo yo lo llamaría acetilcolinérgico, que termina desencadenando la streptokinasa. En cambio, el RTPA no genera tanta hipotensión, tanta sudoración, ni tampoco tiene ese fenómeno que genera la streptokinasa. Es que la streptokinasa lo que genera con el correr de los días que el paciente empieza a hacer anticuerpos contra la streptokinasa. Entonces, ese es un concepto importante. No tiene sentido retrombolizar a un paciente dentro, por ejemplo, de un periodo de un año, porque el paciente generó anticuerpos contra la streptokinasa, por lo tanto su eficiencia baja muchísimo. El RTPA no tiene esa complicación. No sé si queda más o menos. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, saliendo de los fibrinolíticos, esto quizás a ustedes mucho no les representa, pero es importante para que sepan cuáles son los casos en donde tiene su principal acción la angioplastia primaria. Obviamente, pasada las 12 horas, cuando yo ya sé que los trombólíticos no van a tener mucha eficacia, obviamente el actor principal que tengo es la angioplastia primaria. Supongamos que el hemodinamista nos dice, no, yo recién mañana, no sé, son las 2 de la tarde y el hemodinamista te dice, no, yo recién mañana puedo estar ahí a las 10 de la mañana. Ese sería el ejemplo. ¿Está? Bueno, obviamente el otro extremo es dentro de los primeros 90 minutos o 120 minutos. Y bueno, estos son lo que dicen las guías. Está el personal calificado disponible con más de 75 procedimientos por año. O un laboratorio que tenga una experiencia de más de 200 angioplastías por año, y de las cuales por lo pronto al menos
36 sean en agudo, porque no es lo mismo. Ese es otro concepto, ¿no? Ese es otro concepto, chicos. Nos pasa muchas veces que el paciente está cursando, y esto es ya a modo personal, es un comentario más personal que otra cosa. Hay veces que estamos en una guardia y tenemos un paciente que nos ingresa con realmente definido un síndrome coronario agudo por elevación del ST, por clínica, por electrocardiograma y por biomarcadores. Nosotros definimos que el paciente es ideal para activar el sistema de hemodinamia. Y el infarto es pequeño, también un infarto de cara inferior estricto en un paciente que no está descompensado, en un paciente que está estable. Muchas veces, supongamos que el ingreso es a las 6 de la mañana, yo les soy sincero y esto es off the record, yo prefiero que a mi paciente se lo angioplastíe un hemodinamista que abre el servicio a las 8 de la mañana y que descansó bien, y que durmió bien, y que el sistema está activo, preparado para un proceso de rutina, y no que venga a las 5 de la mañana, mal despertado, con un técnico que no conoce, mal humor porque le interrumpimos su periodo de descanso, etc. Eso es acotación personal. Muchas veces ahí no va a variar el pronóstico si el paciente se reperfunde el vaso a las 5 de la mañana que si se reperfunde el vaso a las 8 de la mañana. Realmente el pronóstico no es lo mismo en un paciente que sí que lo tenemos con un shock cardiogénico, con falla de bomba, con arritmia ventricular compleja, está con muchísimo dolor. Bueno, son dos ejemplos de dos extremos. Pero bueno, ahí va el expertise de cada uno y tomar las decisiones que tiene que tomar. ¿Vamos? Bueno, y acá un poquitito lo que les estaba diciendo, ¿eh? La angioplastía siempre es razonable cuando ya pasaron todos estos tiempos, pero el paciente sigue con falla de bomba, sigue con inestabilidad hemodinámica y eléctrica, persiste sintomático, y por más de que ya pasaron los tiempos y que el servicio de hemodinamia va a decir, y ahora ya no tiene sentido, lo programamos para otro día. Bueno, no. Por favor, vamos a tratar de abrir el vaso porque el paciente lo tengo en determinadas condiciones que necesito que se vuelva a reperfundir ese miocardio. Por último, ¿en qué pacientes yo tengo que activar el sistema después de haberlo trombolizado? ¿En qué pacientes, supongamos que yo estoy trombolizando a un paciente a las 8 de la noche, y el paciente lo tengo, persiste con dolor, sigue con supra del nivel del ST, se me está descompensando hemodinámicamente, continúa con arritmia ventricular, logramos hacer un ecocardiograma y tiene un deterioro severo de la fracción de eyección, tiene insuficiencia cardíaca. Bueno, en ese contexto, ahí dice la rutina, indicación 2B, nivel de evidencia B. Bueno, ahora es como que ya está un poco más aceptado. Tenemos que insistir en que, a pesar de que lo trombolicé, venga el servicio de hemodinamia a abrir ese vaso, porque el paciente, evidentemente, la trombolisis no fue eficaz. ¿Cuáles pueden ser? Esto es las clásicas, los clásicos análisis. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones del infarto? Acuérdense, el paciente tenga una angina posinfarto o un reinfarto, las complicaciones mecánicas, una insuficiencia mitral aguda, una comunicación interventricular, la ruptura de pared libre o una disquinesia, bien un aneurisma del ventrículo, un pseudoaneurisma o una pericarditis epistereocárdica. Desde el punto de vista eléctrico, obviamente se ve que bloqueo auriculoventricular y lo más frecuente, una fibrilación auricular. Desde el punto de vista hemodinámico, obviamente insuficiencia cardíaca, edema agudo o cardiogénico.
Bueno, creo que esto ya después ya excede, esto es más para los especialistas en cardiología. Bueno, quiero mostrarles por último esta diapositiva para que ustedes tengan presente la importancia de los tiempos, para que ustedes tengan presente la importancia de los tiempos y cómo va evolucionando esa zona de penumbra de la necrosis y cómo va avanzando en el transcurso del tiempo. La diferencia que hay entre 40 minutos a 3 horas en el territorio que está amenazado. Esta es una vieja diapositiva que ya lleva casi 50 años, pero es importante para que el emergentólogo interprete la relevancia del riesgo de mantener una oclusión arterial. Así que bueno, más o menos esa es la clase. No sé si se pudo apreciar bien. Sí, Doc. Sí, Escucho bien y perfecto. se me pudo. Gracias. Gracias. ¿No tienen ninguna pregunta para el doctor? Aprovechen ahora, aclarar las dudas, todo, aunque fue todo muy claro. Yo te quería preguntar si en las pacientes que ya están recibiendo clopidogrel, como explicaste con la aspirina, si la dosis que das de carga es la misma o se modifica. No es necesario una redosis de carga. Muy buena pregunta. Pasa que son temas muy extensos y está buena esta pregunta para ir hilando ya fino. Si el paciente ya está recibiendo antiagregantes claviculares, no es necesario hacer una carga, ni para el prasugrel ni para el clopidogrel. Le dejaste el mantenimiento nada más. Exacto. Hay una droga que sí que no me preguntaron y que no se usa en hiperagudo, como lo que estamos hablando nosotros, que son las estatinas. Sí. Porque a veces van a ver que sale con la receta completa, NTG, aspirina, clopidogrel y atorvastatina. Bueno, no es mucha pelota la atorvastatina, la rosuvastatina, porque que el paciente la reciba en guardia en las primeras 24 horas no demostró nada. O sea, lo único que demostró es que la adherencia, una vez que se vaya, si sobrevive de este evento, la adherencia a que siga tomando las estatinas es mucho mejor que la empiece a recibir desde el minuto 0 a que se la indiquen justo antes del alta. Pero no cambia la sobrevida de un paciente con un infarto agudo del miocardio, ponerle o no ponerle estatinas en el primer momento. Claro. Luego, En para que general tengan- se da en ese mismo combo, va la estatina Sí, también. sale en el listadito NTG, noxaparina, aspirina, clopidogrel y atorvastatina. Bueno, son esas cosas en las cuales no deben perder tiempo. No deben perder tiempo discutiendo ni por el oxígeno ni por la atorvastatina, porque son dos cosas que no bajan la mortalidad de ese paciente en agudo. Bien, gracias. No sé, Guille, si te parece algo más o... No, muy bien. Muchas gracias de nuevo, Lionel. Nos comunicamos después, ¿eh? Te Sí, agradezco mucho el dale. tiempo. Bueno, y a todos recuerden que el martes próximo nos vemos en el colegio, ¿eh? Que vamos a Muchas tener una gracias. clase sobre shock cardiogénico. Perfecto. ¿Eh? Muy lindo. Así que nos Perfecto. vemos allá y allá charlamos. Gracias a todos, que tengan una linda semana. Nos vemos el martes. Gracias, Gracias otra vez, igualmente. Lionel. Muchas Igualmente gracias a para todos. ustedes, gracias. Chao. Chao, saludos. Chao, saludos. Chao, decís. Chau, corazón. Chau, mi amor. Chao, decile. Chau. Chao, decile al doctor. Chau. Qué linda que sos. Chau, chau. Hermoso. Chao, gracias. Chao. Chau, chau.